Hace algunas semanas viajamos al Colegio Montserrat, una escuela que gracias a la pasión, a la creatividad y al trabajo en equipo de sus profesionales, liderados por su directora Montserrat del Pozo, ha conseguido convertirse en una auténtica referencia a nivel nacional. Entre otras muchas cosas, el Colegio Montserrat es famoso por llevar a la práctica con éxito la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Hoy en Icalla vamos a desnudar el fabuloso proyecto educativo de este centro, analizando cuáles han sido los aspectos clave que le han llevado a situarse a la cabeza de la innovación educativa en España. Un proceso de innovación que, como muy bien dice su directora Montserrat del Pozo, no termina nunca. En 1986, la madre Montserrat del Pozo, actual directora del Colegio Montserrat, tomó la decisión de no permanecer de brazos cruzados ante las preocupantes cifras de fracaso escolar de sus alumnos. Decidió partir hacia Estados Unidos para empezar su formación en las teorías educativas más innovadoras, entre ellas la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 8 años más tarde, en 1994, la madre Montserrat decidió ponerse manos a la obra para implantar en su escuela un nuevo modelo educativo. Hoy, este modelo se aplica en 13 centros de Cataluña, Madrid, Canarias y Camerún, y gracias a esta transformación, el colegio se ha convertido en una escuela de referencia a nivel nacional por los excelentes resultados de sus alumnos, y su directora Montserrat del Pozo en un auténtico icono de la revolución educativa y ejemplo de liderazgo. En este proceso de transición hacia un nuevo modelo educativo, hacia una nueva escuela, han sido 4 las grandes transformaciones que ha tenido que afrontar el Colegio Montserrat. La más importante de las 4 ha consistido en replantear qué es lo que debe enseñarse la escuela, cómo debe enseñarse y cómo debe evaluarse. Esto es, consistió en replantear el tratamiento del currículum, la metodología y la evaluación. La ley fija los contenidos mínimos que deben ser abordados en el aula para cada materia. Pero ¿qué es lo que en realidad merece la pena aprender? Los contenidos en sí no son el objetivo, son únicamente una receta, un medio más para que los alumnos adquieran una serie de habilidades o competencias que les sean realmente útiles en su vida diaria. Para llevar a la práctica esta idea, en el Colegio Montserrat se ha adoptado un nuevo enfoque pedagógico, la enseñanza para la comprensión. Este nuevo enfoque pone énfasis en definir qué es lo que realmente merece la pena que los alumnos comprendan, lo que se conoce como metas de comprensión. Para alcanzar estas metas, el trabajo en el aula se organiza en base a proyectos interdisciplinares y multinivel, es decir, proyectos en los que se abarcan varias materias de forma simultánea y en los que participan alumnos de cursos y niveles educativos diferentes. Estos proyectos giran en torno a temas específicos relacionados con el mundo real y con las motivaciones de profesores y alumnos. Ahora imaginemos que vamos a hacer un proyecto. Entonces, bueno, un proyecto. ¿Qué hacemos? Tú das, no sé, sociales, historia, tú das tecnología, das plásticas, ¿qué hacemos? No, así no sale el proyecto. ¿Cuáles son nuestras aficiones? Venga, lista de aficiones. Me gusta el cine, me gusta Fantástico, lista de aficiones. Vamos a ver, no sé, ¿qué acontecimientos hay hoy en este momento? Pues elecciones aquí en Cataluña, elecciones, Venga, el proyecto. ¿Qué nos gustaría trabajar en este proyecto? ¿Qué afición? Y entonces aparcamos esto y empezamos a decir temas sobre el proyecto. Y entonces tus aficiones, la puedes encajar en este proyecto. Las experiencias y los problemas que los profesores y profesoras del Colegio Montserrat plantean en los proyectos de comprensión traspasan las 4 paredes del aula. Se aprovechan los recursos de los que se dispone ya no solo en el colegio, sino en el municipio, como museos, el cine o los huertos escolares. De esta forma, se supera la limitación que provoca la falta de recursos y materiales en la propia escuela, a la vez que se contextualiza el aprendizaje de una forma fantástica. Nos dan una carta de qué plantas queremos plantar, nos dan posibilidades, entonces elegimos, las plantamos y cada un día de la semana las vamos a cuidar y, por ejemplo, las zanahorias nos crecen en un año y algo y después, como no hacemos el próximo año, las vamos a buscar y visitamos el huerto. En
el aprendizaje en base a proyectos, la creatividad tiene un papel protagonista en la medida en que los alumnos deben ser capaces de idear soluciones originales a problemas de la vida real. El trabajo en base a proyectos no acaba en secundaria, sino que continúa siendo la metodología principal en bachillerato con excelentes resultados. Nosotros mantenemos mucha relación con los ex-alumnos que están en la universidad y o sea, encantados de ser los elegidos en los grupos de trabajo porque ellos tienen un dominio de la cuestión artística, la cuestión de presentación, de la cuestión informática, este charismo al que te hablaba antes, de que comparten con mucha menor dificultad, porque ese es uno de los problemas, ¿no? Es decir, aquí han venido personas que nos han dicho, bueno, pero eso es copiar, el alumno lo ha dicho, no, eso es compartir. Es una gran diferencia. Y ese cambio de mentalidad es lo que se lleva a la universidad. Y luego pasan la selectividad y tenemos, pues eso, yo creo, a ver, aprobados 100%, difícil, y luego el 80 y pico % van a carrera de primera opción, eso es lo que se llama. El Colegio Montserrat es un colegio pionero en España en llevar a la práctica la teoría de las inteligencias múltiples. En el trabajo por proyectos, los alumnos deben enfrentar problemas de la vida real que, debido a su complejidad, exigen la utilización de una amplia gama de inteligencias para resolverlos. Es por ello que esta metodología potencia el desarrollo de todas las inteligencias múltiples. Dentro de toda la gama de inteligencias, las inteligencias interpersonal e intrapersonal reciben un trato especial por su importancia en el desarrollo personal y social. Mientras que la inteligencia interpersonal es potenciada mediante el trabajo cooperativo, la inteligencia intrapersonal se desarrolla a través de herramientas que obligan al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, como son los diarios reflexivos o los portfolios. Gracias a su experiencia en la implantación de las inteligencias múltiples, el Colegio Montserrat ha editado varios libros y desarrollado metodologías propias para trabajar las inteligencias en el aula. Un ejemplo de ello es el Entusiasmat, un proyecto para alumnos de 3 a 12 años basado en la utilización de las inteligencias múltiples para trabajar las matemáticas. Esta nueva forma de enseñar y aprender exigía una forma diferente de evaluar lo aprendido. Por ello, hace años el Colegio Montserrat optó por dar más peso a la evaluación continua, de manera que los posibles problemas en el proceso de aprendizaje fueran detectados y abordados antes de la evaluación final. Se diseñó asimismo un sistema de acceso a la evaluación que atendiese a las inteligencias múltiples, dando la posibilidad a los alumnos de poder ser evaluados de múltiples formas, tanto orales, escritas o prácticas, a través de los productos finales elaborados en los proyectos. Esta nueva forma de organizar el trabajo en el aula en base a proyectos interdisciplinares y multinivel, en los que los alumnos trabajan de forma más autónoma a la vez que cooperativa, obligó al Colegio Montserrat a afrontar 3 grandes transformaciones más. En primer lugar, un cambio del rol del profesor en el aula. En segundo lugar, una nueva organización escolar y en tercer lugar, un cambio arquitectónico en las aulas para adaptar los espacios a las nuevas metodologías. Las nuevas metodologías supusieron una transformación en el rol del profesor, que cedió su papel protagonista en el aula a sus alumnos. Este intercambio de roles busca aumentar la autonomía de los jóvenes en su proceso de aprendizaje, potenciando el aprender a aprender como competencia fundamental para poder desenvolverse en una sociedad en cambio constante. Respecto a la formación del profesorado, Montserrat del Pozo indica que no hay mejor lugar para que un profesor mejore su desempeño profesional que el propio aula. A través de la observación y la autoevaluación propia, el profesor debe descubrir cómo aprenden mejor sus alumnos y gestionar en consecuencia sus metodologías. Si no le resulta porque los alumnos no le responden, tiene que analizar qué ha pasado. Y a partir de ahí es que realiza su plan de mejora sobre aquello que el profesor ha puesto en marcha. Y ahí es donde se genera el éxito de lo que estás haciendo, porque en el proceso vas mejorando y cambiando. Ese es el proceso. La transformación metodológica provocó una revolución a nivel organizativo en la escuela en busca de fórmulas más flexibles para el agrupamiento de alumnos y profesores y la organización del horario lectivo. El modelo tradicional de un profesor por aula fue sustituido por un nuevo modelo en el que los profesores compartían aula y alumnado. Esto supuso una transformación radical en la forma de trabajar del profesorado, fomentándose el trabajo en equipo dentro y fuera del aula, lo que se conoce como team teaching.
Gracias a esta práctica, mejora la atención a la diversidad al contar con más de un profesor en el aula. Mejora también la calidad de los materiales y de los proyectos propuestos a los alumnos, al ser preparados estos en equipo por todos los profesores. Además, cada profesor recibe un feedback muy valioso de sus colegas que le sirve para la mejora continua de su desempeño profesional. Esta nueva organización ha aumentado la satisfacción del profesorado y con ella su implicación y su compromiso con el centro. O sea, que no, hablamos de educación, pero hablamos de cosas que van mucho más allá, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta de que el profesorado necesitaba trabajar en grupo y que para trabajar en grupo no teníamos un dinero enorme para poder empezar a hacer que los grupos se subdividiesen. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir las aulas con el mismo número de alumnos y trabajar 3 profesores, 90 alumnos o 60 alumnos. ¿Que puedes con 60 alumnos? Fantástico, ya lo habéis dicho, ¿no? Pero trabajar de esta manera. Y esto ha generado al profesorado también más satisfacción, y menos aburrimiento con uno mismo. Y después, mientras uno explica, el otro puede mirar, el otro puede estar en un grupo, puedes atender a un grupo con mayor dificultad. Un bonito ejemplo del compromiso del profesorado con el proyecto educativo de la escuela es el fabuloso canal de televisión en internet Think One TV, impulsado y producido por los profesores del colegio. Que cualquier persona de la escuela, por ejemplo Araceli, está en lo que es comunicación, marketing y hospital, pero también da clases. También da clases de lengua y tal. Yo estoy en Think One TV, pero también doy clases de arte, bachillerato en cuarto de las. Es decir, no hay nadie desvinculado. Ella es directora de la escuela, que muchas veces los directores no dan clases. Más gestores, pues ella da clases. Entonces, me lo paso bien, sí. Claro, pero el planteamiento de la escuela o de la directora es: todo el mundo no puede hablar si tú no estás implicado ahí. Claro, claro. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando se montó el Think One TV, en principio teníamos un equipo que venía a grabar, ¿te acuerdas? Etcétera, etcétera. Y decíamos, es que no es lo que queremos. No, y no es que no fueran buenos, sino porque ¿cómo van a coger la síntesis de lo que quieres si no están viviendo aquí? La organización del trabajo en el aula en base a proyectos interdisciplinares y multinivel no era compatible con la clásica organización horaria que compartimentalizaba el tiempo por materias de manera rígida. Por ello, el Colegio Montserrat apostó por flexibilizar los horarios lectivos, haciendo de esta forma cada vez más delgada hasta convertirla en inapreciable la línea que separa el trabajo en el aula de una materia respecto de otra. Física y biología y plástica, y el objetivo es hacer 7 rutas que, bueno, alrededor de Cataluña en ciertos puntos de interés que se pueden hacer en bicicleta y bueno, tenemos que ir calculando las distancias, los puntos, ir enseñando los puntos de interés que se puede ver. Tenemos que buscar elementos geológicos y biológicos, tenemos que buscar la formación de esos sitios, tenemos que buscar también cómo están hechos, la ruta, cuántos kilómetros hay, cuánto vamos a tardar en llegar, el espacio, la velocidad, que eso sería la parte física. Entonces también tenemos que hacer, cuando vayamos hacia el Delta del Ebro, por Tarragona, una ruta modernista y buscar cosas artísticas, y tenemos que ir relacionando todas las asignaturas en una misma ruta. Los cambios metodológicos y en la organización de las agrupaciones de alumnos supusieron que el Colegio Montserrat tuviese que acometer un proyecto de adaptación de las aulas desde el punto de vista arquitectónico. El resultado, espacios flexibles y multifuncionales que facilitan la puesta en práctica de metodologías cooperativas. Si hay algo que nos ha demostrado el Colegio Montserrat es que se puede transformar la escuela en un lugar donde todos aprenden. Siguiendo el ejemplo del Colegio Montserrat, cada centro educativo debe diseñar su propio proyecto. Un proyecto que tenga en cuenta su propio contexto y sus propios problemas y sobre todo que ilusione. En este proyecto deben de participar padres, equipo directivo, profesores, alumnos, porque esta participación se va a traducir a largo plazo en compromiso con el proyecto. Se trata de utilizar nuestra creatividad, de trabajar en equipo para rediseñar la escuela, poniendo lo más importante en el centro, poniendo a nuestros jóvenes en el centro de ese nuevo diseño.
So as the tears fall, I will sit and listen to the rain. Yeah, I will listen to the rain. Inside my heart, the sky is dark, but I hold on to the hope that someday I will see the sunlight shining.